No es descabellado afirmar que la fascinación relacionada con los asesinos en serie tuvo su explosión en los años 70 coincidiendo con los crímenes de la familia Manson, finalizando así, de una manera sangrienta y cruel, el verano del amor. Y como si de una plaga se tratara, en los noticiarios americanos empezaron a emerger figuras tan monstruosas y fascinantes para los propios medios como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y un largo etcétera de supuestos iconos que sirvieron de inspiración para innumerables escritores de ficción. Puede que tenga mucho que ver con la bristofilia, o simplemente que nos atrae poner la mirada de una manera morbosa en los lugares más oscuros del ser humano. Buena prueba de ello es la serie que sirvió de testimonio de toda esa época, la imprescindible Mindhunter de David Fincher, prima hermana de esa otra obra maestra del mismo creador que se llamaba Zodiac. Los años 90 fueron una de las décadas más fructíferas en Estados Unidos en cuanto al género de los psicothrillers, teniendo como abanderadas a dos películas que han pasado la prueba más dura, la del tiempo. Obviamente estamos hablando de El silencio de los corderos y Seven. Sin menospreciar a títulos tan interesantes como Henry retrato de un asesino, el público masivo encontró en las películas de Jonathan Demme y David Fincher un entretenimiento fascinante. Y ahí radicaban los elementos fundamentales que fueron imitados hasta la saciedad por otros productores exprimiendo la gallina de los huevos de oro en cuanto a producciones menos inspiradas como podían ser El coleccionista de huesos o las adaptaciones de las aventuras del detective Alex Cross. Unos protagonistas yendo a la caza de un asesino que siempre parece ir un paso por delante. Crímenes terroríficos a la par de imaginativos. El misterio de la identidad del monstruo. Y si además estaba aderezado por un equipo técnico de primera e intérpretes que supieron dotar de perversidad y fascinación a sus monstruos, nos podíamos encontrar con obras totalmente icónicas. La televisión de un tiempo a esta parte parece que se ha quedado con este tipo de historias, adaptando a asesinos como el propio Jeffrey Dahmer. Pero hay una película que se va a estrenar esta semana, que ha sido un fenómeno en Estados Unidos, casi incomprensible, que parece que va a volver a poner de moda el psicothriller en las salas de cine. ¿Da miedo ser una chica en el FBI? Sí. Había una carta con los cadáveres. Y en todas ellas pone... Muy buenas, premiados y premiadas, pues ya estamos aquí para hablar de Longlegs. El hype es real. Todo lo que habéis oído de, por ejemplo, de la dirección maravillosa de Ozzy Perkins es cierta. Una capacidad, parece heredada de crear mal rollo de su padre en Psicosis, de crear atmósferas que dan muy mal rollo. Es una película que tiene diferentes virtudes y también fuera de la misma. Es una película que la campaña de marketing de Neon ha hecho que sea un taquillazo en Estados Unidos. Se va a acabar recaudando alrededor de 60, 65, 70 millones de dólares, teniendo un presupuesto de por debajo de los 10 y luce mejor que el 90% de películas streaming. Por lo tanto, por ahí tenemos que marcarnos un tanto los cinéfilos porque ha recuperado en cierta manera que muchos espectadores con una película tan pequeña se hayan volcado y hayan decidido ir a las salas de cine más allá del blockbuster típico, que también está muy bien. O la película que va para premios y el boca oreja se le va recompensando. Esta película es especial por varios motivos. El principal por la creación de atmósferas, repito, de su director Ozzy Perkins. Evidentemente hay otra clave fundamental dosificada tanto en la promoción como en la propia película, que es la interpretación y cómo luce Nicolas Cage en Longlegs. Ya os recomiendo de antemano, y os lo digo de corazón, que silenciéis en las redes sociales la imagen y la interpretación de Cage, porque gran parte o el arma secreta de la película, repito, muy bien dosificada tanto en la promoción como en la propia película, es su interpretación y qué ha hecho Nicolas Cage, que luego os voy a dar unas claves intentando hacerlas sin spoilers. Y hacer esta película sin spoilers, créeme que es un campo de minas, pero me veo obligado como crítico para no estropearos la experiencia. La trama es, pues vamos, un clásico de las películas que hemos mencionado al principio de este vídeo de los años 90. Un asesino que a lo largo de diferentes décadas pues ha dejado migas de pan al FBI, pero con una metodología de crimen muy particular, en cierta manera. Y eso nos lleva a nuestra protagonista, que la nombran para que vaya tras los pasos o que descifra el enigma que propone este asesino en serie, repetimos, con una metodología de lo más particular. No voy a deciros cuál es, pero tiene mucha amiga. Esta protagonista, que es la protagonista incuestionable de la película, es Maika Monroe, que podríamos decir que su interpretación, aunque parezca fría o que sea unidimensional por momentos, tiene una razón de ser por la propia narrativa de la película y el viaje que va a suponer para su personaje, porque es el viaje de ella, de esta joven
¿de acuerdo? Prometedora del FBI, que ya sí os tengo que decir que tiene, por lo visto, capacidades precognitivas y que luego a lo largo que le he madurado en esta película, aunque la película no lo subraya, vas entendiendo por qué tiene esas intuiciones de dónde radica el mal. Porque esta película, sin lugar a dudas, habla del mal. Y podríamos decir que Nicolas Cage es uno de sus apóstoles. Pues esta investigación, pues se convierte fundamentalmente con sus homenajes visuales en planos al Silencio de los Corderos y Seven. Hay una escena, que no es spoiler, en el cual que vemos a Micah Monroe rodeado de hombres, agentes del FBI. Es muy similar a una escena que teníamos de Judy Foster rodeado de hombres en, digamos, en la escena de un crimen. O podemos tener recuerdos de Seven. Hay una escena en concreto, en una escena de crimen, que retrotrae directamente a la obra maestra de David Fincher. Y las pistas también puede recordarnos al que deja este asesino tan particular, a la propia Zodiac de Fincher. ¿Qué hace cogiendo estos mimbres tan cojonudos, que no huye de ellos, sino los abraza y los homenajea a Ozzy Perkins? Es hacer un ejercicio de estilo que nos acerca un tipo de cine independiente de terror o de género, como podría ser el de It Follows. Y que está, por cierto, también la propia Micah Monroe, que Micah Monroe evidentemente se está convirtiendo en una pseudo indie scream queen, que la verdad es que está teniendo pues un catálogo de películas bastante guapas, como también The Guest. Micah Monroe, vemos a través de esa interpretación estoica por momentos el terror, y quizá la mayor baza que tiene la actriz es que lo hace todo con la mirada. Ella es el espectador en la mayor parte del metraje, en el cual va a ir descubriendo los horrores que esconde la presente Longlegs y ese asesino escurridizo que siempre parece ir un paso por delante del FBI. Y que no voy a hacer más spoilers, repito, porque esto es un campo de minas y no quiero estropearos la experiencia. Está dividida la película en capítulos y a mí particularmente sus dos primeros capítulos, aunque el tercero también me encanta, digamos que está en terreno más terrenal, porque esta película a medida que va avanzando se va metiendo en el terreno sobrenatural y, no, y hasta ahí puedo leer, aunque luego os diré películas que para mí también son claves, como también es en la primera parte de la película, El silencio de los corderos y Seven. Pero lo que hace especial la película es la puesta en escena del bueno de Ozzy Perkins. Para que entendáis, la película empieza con, podría ser un cortometraje de terror, por así decirlo, sin que pase algo necesariamente algo escabroso, violento o sangriento. Es la capacidad de Perkins con una puesta en escena que la grande, podría decir, o sea, no solamente vive de primeros planos, sino de que son planos generales, casi estáticos, de vez en cuando hay un paneo, para de una forma casi psicológica, y eso es un ejercicio de estilo maravilloso, te vaya generando inquietud a lo largo de todo el metraje. Y voy a explicaros por qué. Una escena, evidentemente, sin spoilers. Vemos a nuestra protagonista que sale de su casa porque cree que hay alguien fuera. Vemos algo, un plano general fuera. La protagonista sale de casa y luego desde el punto de vista de ella vemos que algo, alguien está dentro de su casa. Volvemos a la casa, ¿de acuerdo? Entonces luego se queda ella que le han dejado unas pistas y hay un plano fijo. Esto es, por ejemplo, si veis aquí, eso es un plano, primer plano, podemos decir, entre plano medio y primer plano, lo mío. Veis que, por ejemplo, aquí veis una puerta. Pues imaginaos que la casa estuviera apagada y hubiera una iluminación que enfoca esa puerta. De una manera psicológica, el espectador o Ciperkins se lo va preparando para que tenga la sangre helada por si aparece algo o alguien. Y eso es maravilloso. Como también algo tan simple como, para que lo entendáis, es un granero, se abre un granero y vemos cómo entran, pistola en mano, dos agentes del FBI. Pasan por los lados de la cámara y la cámara sigue fija en la nocturnidad, en la oscuridad, y hace un zoom cortísimo para que siempre te dé la sensación de que el mal está ahí fuera. Y eso es de auténtico genio, porque sin recurrir a efectismos baratos, consigue que en gran parte del metraje estés inquieto, que tengas una quietud extraña. Y claro, eso sirve mucho a la hora de dosificar, y no voy a deciros cuánto, al antagonista de la presente película, que es Nicolas Cage, que también está viviendo una maravillosa segunda juventud, como este tipo de cine, en el cual desde Mandy y otras tantas películas como Pig o como Dime Escenario, nos está recordando que es un extraordinario actor, y ya me alegra que se esté alejando de las producciones de serie B o Z que hacía como churros para pagar sus deudas con la agencia tributaria norteamericana. La composición de Cage, evidentemente, más allá del viaje, en el cual tiene que comulgar la película de psicothriller, y por eso decir una película de terror con elementos sobrenaturales, cuando aparece Cage, la película evidentemente se la roba y crece. Guillermo del Toro creo que estuvo muy acertado a la hora de decir que esta película será recordada por la interpretación de Cage. Sin deciros su aspecto, voy a daros
la composición del monstruo, de este apóstol de Satán, que podríamos decirlo que su apariencia y su interpretación, que es la magia de esta película y tiene mucho que ver con el propio Cage, es coger diferentes elementos, como ha hecho el propio Ozzy Perkins, o referencias, y hacer algo propio, algo único. Pues Cage ha hecho exactamente lo mismo. Ha robado, ¿de acuerdo? De tres monstruos, creo que realmente icónicos, el séptimo arte, como puede ser, por ejemplo, el Joker, Buffalo Bill, ojito, cuidado, El silencio de los corderos, y también ha cogido de Bob, la figura demoníaca de Twin Peaks de David Lynch. Lo sumas todo y le sumas el histrionismo y la capacidad de crear al límite una interpretación física como solamente puede hacer Cage, pues nos regala un villano antológico. Que bueno, veremos si va a ser tan icónico porque para eso necesitamos el paso inexorable de los años. Pero evidentemente consigue algo que también es como la propia puesta en escena que os estaba desarrollando de Perkins. No es necesario la presencia del antagonista constantemente porque parece que esté alrededor y intoxique como el mal toda la película. Toda la película da una sensación de mal rollo y de maldad que tiene mucho que ver y digamos que tiene su cenit o tiene, digamos, por así su eclosión con la aparición del personaje de Cage. Eso es de ser muy bueno. Ahora bien, que para que esta película no le ponga 5 estrellas, le he puesto 3 estrellas y media solidísimas y a lo mejor como los siguientes visiones inclusive podría crecer a las 4, que en mi caso es un milagro. La película, como ya decimos, va mutando hasta en la puesta en escena y se va enrareciendo a medida que nos vamos metiendo en un terreno más sobrenatural que la película, dando claves sin spoilers. Mira a películas como Curse, mira películas como, o series como la propia Twin Peaks, o mira Hereditary. Ojo, cuidado, porque esta película creo que va a causar un fenómeno muy parecido de consagrar a un director, como fue en su momento Ari Aster, con la película Hereditary, pues en este caso con Ozzy Perkins. Y quizá la parte más sobrenatural de la película la pongo yo un poquito por debajo que la parte que está, digamos, más aferrada al territorio, digamos, mundano, real, de la investigación que lleva nuestra protagonista con sus compañeros. Es mala la parte esa, en absoluto. Es más, sigue creando un mal rollo bastante importante, pero claro, la película enseña todas sus cartas. Es más, es una película que deja interpretaciones o dudas de qué es lo que ha ocurrido, pero claro, como estamos moviendo en terrenos casi sobrenaturales o libres a la interpretación o casi surrealistas, como diría el propio Nicolas Cage, que su interpretación, sin ir más lejos, es surrealista, y también tiene mucho que ver la banda sonora que han elegido de T-Rex, hace que el espectador salga con una sensación muy rara del mal. Y cuando hay películas que tocan el mal, que cuando llega no se ceba, por así decirlo, en planes, digamos, voy a dominar el mundo, sino que se aferra en núcleos familiares, es realmente terrorífico. También mucho tiene que ver el éxito de la película con el montaje y con la edición de sonido. La edición de sonido es lo que realmente te causa ese escalofrío. Son como punzadas, punzadas de un cuchillo por momentos. Y aunque no pasa absolutamente nada, ese terror está ahí, esperando, esperando, esperando para obedecer a un gran plan. Y la verdad es que hace de Stan Longlegs una de las películas fundamentales de este 2024. Y evidentemente, si nos ha motivado todo lo que os he dicho, pues hombre, creo que recordaréis, desde luego, una interpretación que es tela marinera, lo que ha hecho Nicolas Cage con su personaje y con la comunión que ha tenido con Ozzy Perkins para trasladarnos algo que inquieta bastante. Hasta ahí puedo leer premios y premiadas, tenéis que verla sí o sí. Ponedme en la caja de comentarios qué os ha parecido Longlegs de Ozzy Perkins, que por cierto su hermano, fuera de los temas que se utilizan en la película, es el compositor de la banda sonora. Así que una familia que... terror, terror, hasta ahí puedo leer. Se abren infinidad de posibilidades con este director y lo digo de verdad. Más directores con esta inventiva de coger elementos de diferentes películas, homenajearlas y hacer y crear algo propio. Esa es la virtud de esta Longlegs, fenómeno inesperado indie de Neon. Como siempre os decimos, se os quiere y seguid yendo al cine, se os quiere.